Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana en el inicio de un nuevo mes. Iniciamos el nuevo mes de julio. Estamos en el mes patrio. Muy contento de estar con ustedes una vez más. Espero que estén bien, a pesar de un poco del frío, de las lluvias, que imagino que son un poco fuertes. Esperamos de que todos estemos bien. Quiero que coloque sus datos, sus nombres en el chat del Meet para poder registrar la asistencia del día de hoy. Hoy día estamos jueves 1 de julio. Bienvenidos, bienvenidos niños, bienvenidos a cada uno de ustedes en esta hora. Hoy día vamos a trabajar como siempre en los cursos que nos corresponde. Hoy día tenemos literatura. No hubo plan lector el martes por el tema del feriado. Y esperamos de que podamos trabajar. El día martes tampoco va a haber clases por el día del maestro, por lo tanto son 2 semanas que no tenemos de plan lector, pero sí vamos a trabajar literatura para poder avanzar. Hoy día en la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos nuestro reforzamiento. Entonces, también voy a pedirte por favor que podamos estar pendientes al día esta tarde. Te invitamos, especialmente a los alumnos que quizás estamos un poquito atrasados con nuestras tareas, nuestras evidencias. Vamos a estar trabajando todo lo concerniente a el aspecto de nuestro reforzamiento en los 2 cursos. ¿Ok, niños? Así es que esperamos de que cada uno de ustedes pueda estar al día, pueden ver sus evidencias, sus tareas que al final lo realizamos aquí. Eso quiero que tengamos en cuenta siempre. Todas nuestras actividades lo resolvemos en clase, aquí en este espacio. Yo felicito a muchos de ustedes que están trabajando, que están dando lo mejor, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito que estamos cumpliendo. Como hay otros alumnos que todavía les falta enviar, ya hemos enviado la lista de la vez pasada de alumnos que todavía les falta y ya comunicándonos con sus padres de manera directa. Esta mañana vamos a abrir un tema muy importante, niños. Hemos estado trabajando en el mundo de las poesías. Recuerda las semanas anteriores, hemos estado trabajando lo que es la poesía, el género lírico, el género de los sentimientos, el género de cómo expresamos nuestro mundo interior. La semana pasada estuvimos estudiando todo lo referente a las fábulas de Samaniego, que fueron escritos en verso. Vimos muchas enseñanzas de las fábulas, muchas cosas muy bonitas en relación a la fábula. El día de hoy y la próxima semana vamos a estudiar un nuevo género de la literatura. Otro tipo de lectura, otro tipo de textos, que se denomina el género épico, o conocido como el texto épico. El texto épico o el género épico es un género en donde podemos nosotros deducir de qué trata a través de la imagen. A ver, quiero que observen la imagen que está en la pantalla y me puedan decir qué es lo que observan en la imagen. Una batalla. Una guerra. Una guerra. Una guerra. Profesor, su micrófono está apagado. Estoy tratando de escucharle, estoy tratando de tomar una pausa para escucharles. ¿Alguien más? Unos soldados en una guerra. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pueden ver ustedes a ciertos personajes que están en la guerra, en la lucha, ¿verdad? Pues en realidad hubo una época, ok, como dice ahí Héctor, pueden ser los dioses castigando al pueblo. Interesante la observación de su compañero. Hubo una época en la cual se escribían historias así. Se componían textos en donde había guerra, había muerte, había luchas, pero sobre todo destacaban los valientes, los caballeros, aquellos héroes legendarios que peleaban por la justicia, que peleaban porque también
los dioses de alguna manera u otra gobernaban el mundo y influenciaban muchísimo en los pueblos. Obviamente, muchos de los guerreros eran así, semidesnudos, se podría decir, porque era parte del arte antiguo. Y hoy día vamos a conocer un poquito sobre eso y la próxima semana vamos a estudiar lo que es el género épico, que es el género de lo que corresponde, ¿ok? El mundo de los héroes, el mundo de los valientes. Hoy día vamos a conocer esas historias del género épico. Dime, hija, te escucho. Esa es la guerra de Bolivia, creo. Repíteme. Eso creo que es la guerra de Bolivia de hace 140 años. No, esa es la guerra que pasó en Grecia. Hoy día vamos a conocer que este género épico, los textos de las hazañas de los héroes, corresponde al mundo de Grecia. Y tiene que ver mucho con los mitos, en realidad. Tiene que ver mucho con el estudio de los mitos, tiene que ver mucho con el estudio de esos mitos que de alguna manera u otra comenzaron a poder crearse esas historias legendarias. Hoy día vamos a conocer a un personaje del género épico que es un héroe de Grecia, es un héroe de la antigua Grecia, es un héroe en la cual hoy día vamos a conocer al gran Aquiles. Aquiles fue un héroe griego que participó en una guerra llamada la Guerra de Troya. Era una guerra muy importante en ese tiempo y vamos a conocer al gran Aquiles en esta llamada Guerra de Troya y esperamos que nosotros podamos conocer a este personaje legendario de la Grecia antigua. Hoy día vamos a estudiar entonces lo que es el género épico, el texto épico, y hoy día vamos a conocer básicamente algunas características de estas historias importantes del género épico. Vamos a ver a continuación una escena de la película La Guerra de Troya. Y vamos a conocer aquí a dos personajes que van a estar peleando. El gran Aquiles y el gran Héctor. La lucha por la venganza y el honor. Vamos a ver esta escena sobre la pelea de Aquiles y Héctor que pasó en la Guerra de Troya y que está narrada en la historia La Ilíada del gran Homero. Claro que sí, Valir, es una batalla mitológica, es parte de la mitología griega de las hazañas de los héroes. En mis sueños vi este mal Profesor, se momento. paralizó. Debemos pactar Buenos días, profesor. con los dioses de testigos. Juremos que el vencedor va a dejar que el otro reciba los funerales apropiados. Los leones no pactan jamás con los hombres. ¿Sí pueden observar, chicos? ¿Sí pueden escuchar? Sí, se puede. Sí, profesor. Ok, ok. Sí se puede. Profesor, De testigos. Juremos que el vencedor va a dejar que el otro reciba los funerales apropiados. Los leones no pactan jamás con los hombres.
Ahora ves a quien enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. No. Get up, Prince of Troy. Get up. Won't let a stone take my glory. Pobrecito. Pobre, se murió. Muy bien, chicos. Muy bien, niños. Qué importante es poder conocer estas historias. Bueno, hay unas preguntas ahí que me hicieron. Bueno, esta es una escena de la guerra de Troya, de la obra de Homero llamada La Ilíada. Él escribe una historia sobre el gran guerrero Aquiles, que era un semidios, y que él iba a la guerra de Troya. Héctor era el enemigo de Aquiles. Un día, Aquiles decide renunciar a la guerra para poder dejar que sus compatriotas peleen solos. Profesor, Pero, a ver, dime, Xiamarita, a ver, ¿qué pasa, hija? profesor, una pregunta. ¿Te escucho? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿La Ilíada? Sí, a ver, déjame explicarte, por favor, Xiamarita, ¿sí? Entonces, estamos viendo que Aquiles decide dejar la guerra para, bueno, dejar que sus compatriotas pudieran pelear. Pero Aquiles tenía un amigo que se llamaba Patroclo, y Patroclo va a la guerra. Y Patroclo pelea con Héctor, pero Héctor
mata a Patroclo, mata al mejor amigo de Aquiles. Entonces, Aquiles se entera de esto y dice, no, ¿cómo es posible que mataron a mi amigo Patroclo? Y es ahí en donde Aquiles decide enfrentarse con Héctor, como ustedes pueden ver en la pantalla. Aquiles pelea con Héctor y Aquiles mata a Héctor en una batalla. Estas eran las hazañas de los héroes, eran las batallas, eran las formas en cómo los héroes de la antigua Grecia y de todos los pueblos anteriores en la edad antigua comenzaron a pelear por los ideales de la justicia, por esos grandes ideales que de alguna manera u otra se contaban en las obras épicas. Entonces, chicos, como habíamos repetido esta mañana, vamos a estudiar este género literario llamado el género épico. Ustedes tienen la sesión de clase en la pantalla, pero también tienen en Classroom acerca del género épico, que se dice que fue el género o el texto más antiguo. Quizá fue el primero de todos, el género épico o llamado el texto épico. La palabra épico significa hazañas históricas. Relatan las hazañas de los héroes legendarios. Esos héroes que muchas veces eran héroes reales o eran parte de la mitología griega, de los mitos que nosotros anteriormente habíamos estudiado. Estos hechos, estas historias, eran protagonizadas por un héroe que tenían capacidades sobrehumanas, tenía poderes. Por ejemplo, Aquiles era un semidios. Por lo tanto, Aquiles era un ser superpoderoso. Otros eran más humanos, pero estos héroes representaban un ideal. ¿Y cuál era el ideal que ellos perseguían? Era la lealtad a sus valores, eran sus sentimientos. Entonces, cuando hablamos de texto épico, nos referimos a las hazañas históricas de esos héroes legendarios que tenían poderes sobrenaturales o que eran seres humanos. Se dice que en el siglo 7 a.C. aparece el primer texto del género épico. Y la obra que aparece como género épico se llamó La Ilíada y lo escribió el gran Homero. A ver, te voy a presentar esta mañana a este escritor Homero que escribió La Ilíada. Homero se dice que fue un griego, ¿ok? Fue un poeta griego. Muchos de ellos se dicen que fue un cieguito, ya fue un ciego, que escuchó, fue testigo de la guerra de Troya. Entonces, él escuchó del nombre Aquiles, ¿ok? Y él comienza a poder cantar las hazañas del gran Aquiles. Entonces se dice de que con Homero, con este escritor griego, este escritor muy antiguo, que le han hecho una estatua, mira aquí la estatua que le han hecho, con él se inicia el género épico, niños, el género épico. Él comenzó a cantar las hazañas de los héroes. Él comenzó a poder relatar las historias del gran Aquiles. Entonces, podemos darnos cuenta de que gracias a él se inicia el género épico. Él escribió una obra que se llamó La Ilíada y posteriormente escribe la Odisea. ¿Ya, Christopher? Dejemos por favor ahí la palabrita, los términos, Christopher, por favor. Entonces, estamos conociendo un poquito el significado de la palabra épico, el significado de la palabra las hazañas de los héroes. Dime, hija. Entonces, él escribió un libro, por decirlo. Claro que sí, escribió la obra La Ilíada, en donde aparece el personaje llamado Aquiles. Profesor, yo también tengo un libro que se llama La Ilíada. Oh, qué bonito, qué bonito. Ahí te vas a poder enterar de la historia de... Hoy día vamos a conocer un poquito más a Aquiles, vamos a conocer quién fue Aquiles. Por aquí ya me están dando datos de Aquiles, dice que era hijo de la diosa de Tetis. Claro que sí, vamos a conocer un poquito más de este gran escritor llamado
Homero y su obra La Ilíada, conociendo al personaje importante. ¿Ok, Xiomarita? Ya luego vamos a estar participando con algunas cosas más y bueno, sus intervenciones. Eso es muy, pero muy importante. Muy bien, entonces no olvides que cuando hablamos de épico, hablamos básicamente de las hazañas extraordinarias de los héroes. Ya más adelante comienzan a escribirse otras obras importantes de este género, como lo fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, este escritor italiano que escribe su obra La Divina Comedia. Cuando nosotros leemos un texto épico, las hazañas de los héroes, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar, como dije, las hazañas de un héroe. Es uno de los elementos más destacados del texto épico. Las hazañas que logran los héroes legendarios eran parte de la mitología. Por ejemplo, el hecho de que exista Aquiles y otros personajes, ya hablamos de que ellos con sus valores comienzan a poder decir a las personas que ellos son los héroes del mundo. Esa es una característica del texto épico. Relatan las hazañas de los héroes. Pero muchos de esos héroes no eran necesariamente semidioses. Habían héroes que eran humanos. También vamos a conocer otros textos en donde no participan los dioses, sino participan los seres humanos, comunes y corrientes, que eran los caballeros. Ya lo vamos a conocer pronto. Otra característica del género épico es que había muchos elementos sobrenaturales. Habían dioses, los ángeles, los demonios, seres mitológicos. Entonces hay una narración, ¿ok?, de muchos elementos sobrenaturales. Por ejemplo, el hecho de que un semidios cargue el mundo como Atlas, como ves en la pantalla, ya nos habla de fuerzas sobrehumanas. Entonces, vamos a darnos cuenta que en estas narraciones encontramos esas historias, encontramos esos hechos importantes, ¿ok? Eso es algo muy importante que debemos saber. En tercer lugar, todas estas historias pertenecen a los pueblos antiguos. Dejan un legado histórico, dejan un legado cultural. A ver, vamos a pedir a Adriano. Dime, Adriano. Dime, Xiomara. Bajemos la manita porque parece que están pidiendo la mano ahí, ¿sí? Entonces, todas esas historias de los héroes legendarios pertenecen a la cultura, mis queridos alumnos. Es parte de la cultura, es parte de la tradición de los pueblos. Tantas tradiciones que tiene el pueblo que cuentan sus pobladores sobre estas historias legendarias. En el Perú, por ejemplo, vimos los mitos peruanos, las grandes historias. Entonces, estos textos épicos nos dejan un legado histórico, nos dejan un legado cultural muy, pero muy importante que nosotros debemos conocer. En cuarto lugar, como ustedes mismos han visto, siempre hay el tema bélico, o sea, el tema de la guerra. En casi todas las obras épicas existe la guerra, existe la contienda militar. Hay el desarrollo de una guerra en donde los personajes luchan por la justicia, luchan por ser los vencedores. Entonces, el tema bélico, el tema de las guerras, es muy importante dentro de estos textos épicos. No olvidemos eso, mis queridos alumnos. Dentro de este mundo importante de las hazañas de los héroes, había, obviamente, el tema de las guerras. ¿Ok? El tema de las guerras. Y por último, dentro de los textos épicos, encontramos la presencia de los dioses, la religión. En realidad, el texto épico, mis queridos niños, era el desarrollo también de los dioses. Los dioses eran los personajes. Los dioses ahí se metían en la vida de los personajes. Los dioses
ordenaban a los personajes qué tienen que hacer, los dioses determinan el destino de los personajes, juzgan las acciones de los personajes. Esa era religión. Por eso se dice que en la antigüedad todos los pueblos tenían muchos dioses y adoraban a los dioses. Por ejemplo, Zeus es un dios principal de los griegos. Eso ya lo vimos en la mitología griega cuando estudiamos acerca de los dioses. Los dioses se metían en las historias y los poetas que escribían los textos épicos como Homero comenzaron a poder narrar también la presencia de los dioses, de la religión dentro de estas historias. Entonces, no olvidemos estas características importantes, mis queridos niños. Las hazañas de los héroes, elementos sobrenaturales, legado histórico y cultural, porque es parte de la cultura de un pueblo estas historias, el tema de las guerras y la presencia de los dioses de la religión. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, mis queridos alumnos, si hay una inquietud. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando todo claro, niños? A ver, si me confirman, a través del chat del Meet, ¿puedes colocar un OK? Sí, profesor. Ok, entonces estoy captando de que todos estamos entendiendo nuestro tema del género híbrido. A ver, vamos a comprobarlo a través de las preguntas que tenemos aquí en nuestras actividades. Vamos a comprobarlo. Ok. A ver. Tenemos aquí a los alumnos. Somos cerca de 24 o más. A ver, vamos a ver por aquí. Muy bien. Entonces todos tenemos que partir. A ver, Alison, querías hablar, te escuchamos. Hay un problema con tu audio, Alison, esperemos de que lo puedas arreglar. Pero vamos a contestar, ¿qué les parece? Vamos a contestar a través del chat del Meet. Hoy día vamos a ver quién fue Aquiles, hoy día vamos a ver quién fue este semidios, personaje de la obra La Ilíada del gran Homero. Hoy día vamos a conocerlo un poquito más. Bueno, Valerie ya contestó, vamos a participar todos. La palabra, a ver, escúchame bien, mira, lean bien, leamos bien, por favor, Valerie. La palabra épicos tiene la idea de que, ¿qué significa la palabra épicos? Sí, profesor. A ver, esperamos que contesten el resto por el chat del Meet o por el audio. La C, profesor. Muy bien. Alternativa C. Recuerda que la palabra épico es un hecho heroico. Es un hecho extraordinario, es una hazaña. Ya, la palabra épico lo podemos encontrar aquí en nuestra sesión de clase. Aquí está la palabra épico. Ya, la palabra épico significa hazaña. ¿Ok, Valerie? Alternativa C. ¿Por qué es importante Homero? A ver, ¿por qué era importante Homero? ¿Por qué crees? A ver, ¿cuál crees que es la alternativa correcta? Porque él escribió la Ilíada y la Odisea. Ok, muy bien. Aquí vamos a conocer dos respuestas. Ya en esta parte vamos a tener dos respuestas. La primera es correcto, es la A. Homero, ok, Alison, no hay problema. Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Y muy bien, algunos ya están contestando la B. Homero es importante porque escribió la Ilíada y la Odisea, pero también es importante porque con él se inicia el género épico. Se dice que él es el padre de la épica. Él fue que originó la épica. Por lo tanto, ahí tenemos dos alternativas que tú vas a estar subrayando en tu hoja o en tu cuaderno. La letra A y la letra B. No olvidemos eso, letra A y la letra B. Ok, muy bien, Jessica, muy bien todos los que están participando. Siguiente pregunta. ¿El tema bélico está ligado a qué? ¿Qué significa el tema bélico? A ver, ¿cuál es la alternativa allí? La A, profesor.
Esperamos al resto también, Carlita, a ver. La C. La A, profesor. Muy bien, alternativa A. Christopher, el tema bélico, la palabra bélico significa guerra, tiene que ver con una contienda militar entre guerreros. Por ejemplo, la lucha entre Aquiles y Héctor, ese era un tema bélico, era la guerra. Está relacionado con una lucha armada o guerra. Muy bien, hija, muy bien, excelente. Tiene que ver el tema bélico con la guerra, con la contienda militar. Alternativa A. Vamos a contestar verdadero y falso según corresponda, ¿ok? Los mitos y leyendas forman parte del legado cultural del pueblo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente, verdadero. Muy bien, recuerda eso, mitos y leyendas es parte de la cultura de un pueblo. Siguiente, las hazañas heroicas son parte de la religión antigua, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, en realidad todos los héroes dedicaban sus logros a los dioses, a la religión. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Dante Alighieri representa la épica medieval, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. A ver, hay que leer, aunque no hemos andado en esta información, pero te cuento quién fue Dante Alighieri. Dante Alighieri fue un personaje, un escritor que nació mucho después de Homero, y él escribió una obra que se llama La Divina Comedia. Él también escribió una obra épica. Entonces aquí vamos a colocar verdadero, ¿ok, niños? Verdadero. Bien, en esta actividad tenemos que colocar la letra correspondiente a las características del género épico. Ok, vamos a colocar la característica del género épico. Muy bien. Muy bien, a ver, quiero que me escribas el orden, a ver, ¿cuál es el orden allí? Profesor, ¿podría alejarlo un poquito más? Muy bien, claro que sí, a ver, vamos a ver aquí, ahora sí. A ver, quiero que me digan el orden de las características que habíamos visto. ¿Aquí qué va? A ver, aquí qué va, a ver, aquí qué va. Luego aquí abajo, luego aquí, luego aquí, luego aquí. A ver, ¿cuáles son las...? Donde dice, habla sobre un héroe y las hazañas que logró, esas hazañas de un héroe. No te escucho muy bien, Valerie. A ver, te voy a ayudar en eso, no te escucho muy bien, pero voy a tratar... A ver, Valerie, un ratito, tú me vas a ayudar. A ver, la aparición de personajes míticos como los dioses, demonios, ¿cuál corresponde? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La A. La A. ¿Seguros? La D. La D. La D. La D. La letra B, D de dado. ¿Ok? Elementos sobrenaturales en la aparición de los personajes míticos y todos ellos. Letra D. Los dioses suelen jugar un papel esencial en el desarrollo de la trama. A ver, ¿qué letra es? A. Muy bien, la letra A, la presencia religiosa. La letra A, muy bien. Podemos conocer una gran cantidad de tradiciones en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué letra? E. Muy bien, la letra E, correcto. Habla sobre un héroe y las hazañas que logró. La C. Muy bien, la letra C. Y por último, las hazañas que se narra incluye la guerra. ¿Cuál es? La B. B de beso. Para aquellos alumnos que se han confundido un poquito, recuerda de que estas características están aquí desarrolladas en la sesión. Hay que leerlas nuevamente, repasarlas y poder contestarlas. No olvidemos eso. ¿Ok? Muy bien, niños. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Muy bien a los chicos que están participando en el chat.
Es muy importante que participemos, que podamos comprender. Aquellos que tienen duda pueden preguntarme también. No hay ningún problema. Aquellos que tienen duda pueden participar. Muy bien. Vamos a conocer hoy día a Aquiles. ¿Quién fue este gran guerrero de Troya? De la obra La Ilíada de Homero. Vamos a conocer un poquito quién fue este gran guerrero llamado Aquiles. ¿Te gustaría conocerlo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Okay, vamos profesor. a ver las cualidades de Aquiles, quién fue sus padres, y quiero que a la medida que vamos viendo el video, tú me escribas ahí en el chat del Meet a ver qué es lo que tú observas y qué es lo que se dice de Aquiles. A ver, Axel, te escucho, dime. No dijo el profesor, levante mi mano por casualidad. Ok, entonces mientras que vamos viendo el videito, ustedes van comentando en el chat de mí quién fue Aquiles según lo que nos dice el video. El gran héroe griego llamado Aquiles. Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La Gran Guerra de Troya es uno de los eventos más importantes dentro de la mitología griega e historia clásica, pues en ella ambos bandos, troyanos y aqueos, libraron grandes batallas en las que incluso los dioses participaron, a pesar de que Zeus les había prohibido a todo el Olimpo que participaran. Uno de los grandes personajes que nos trae esta historia es, sin duda, Aquiles. Este guerrero poseía un gran talento para el combate, ya sea cuerpo a cuerpo o con armas. Esto, aunado a una formidable y casi infalible invulnerabilidad, lo convertían en un temido adversario y en un gran aliado de los griegos. A continuación, te presento la historia de este gran héroe, desde su nacimiento hasta su muerte. Disfrútala. En cierta ocasión, Peleo, un hábil guerrero, discípulo del centauro Quirón, se encontró en el camino a una bella Nereida llamada Tetis. El joven se enamoró con locura de ella, pero cada vez que intentaba cortejarla, ésta, huyendo de él, se transformaba en varios animales o cosas para perderle y engañarle. Desesperado por la situación, fue a pedir consejo a su maestro, Quirón, quien le aseguró que la única forma de tomar a la bella Tetis sería sujetándola con todas las fuerzas, a pesar de que se transformara en otro animal o cosa, para evitar que huyera. Peleo, siguiendo el consejo del gran centauro, fue en busca de Tetis, quien, al verle, se preparaba para escapar, pero justo cuando se transformó en calamar, Peleo la sujetó fuertemente, tomándola finalmente por la fuerza. La boda de Peleo y Tetis se llevó a cabo en los aposentos del centauro Quirón, una cueva ubicada en el monte Pelión, misma que gozaba con amplitud suficiente para albergar a los invitados de los novios, incluyendo a los dioses que también se hicieron presentes, pues Peleo era nieto de Zeus. La gran ceremonia se llevó a cabo con alegría. Todos los participantes se encontraban a gusto, pues la dulce melodía de la flauta de Himeneo, el vino servido por Ganímedes y la hospitalidad de Quirón hacían las cosas muy placenteras. Pero no todos los dioses fueron invitados a la boda. Hubo una diosa que, llena de rencor, no fue invitada. Eris era su nombre. Esta diosa no había sido invitada por su fama de causar problemas entre los que la rodeaban, pues era la diosa de la discordia. ¿Cómo vengarse por el insulto que le habían proferido? Eris hundió un plan que daría como resultado un gran conflicto que se extendió por años, involucrando a mortales y a dioses. La diosa de la discordia tomaría una de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, en la que grabaría la frase Calisti, significando para la más bella, misma que lanzó en la mesa del banquete de los dioses. Atenea, Hera y Afrodita notaron la presencia de aquella bella manzana, y al advertir la frase que tenía inscrita, las tres diosas se disputaron la fruta, asegurando cada una de ellas ser merecedora de la misma. Las tres pidieron que Zeus, el más grande y padre de los dioses, dirimiera el conflicto,
eligiendo él mismo quién era la merecedora del título de la más bella. Zeus, astuto, queriendo evitar el conflicto directo con su esposa Hera o la de las otras dos, designó a un mortal para que realizara la elección, París. El famoso juicio de París se llevaría a cabo. Zeus había escogido a París debido a que era un príncipe pastor que vivía alejado de la civilización y de las pasiones humanas, lo que, para el gran dios, le bastaría para tomar una decisión imparcial. Justo después de ser encontrado por Hermes, París fue visitado por las tres diosas, mismas que, por separado, intentaron convencerlo mediante sobornos de entregarles el honor de la más bella. Hera le prometió un poder inimaginable sobre toda Asia. Afrodita le ofreció el amor de la joven más bella y, finalmente, Atenea le ofreció una sabiduría sin igual. París escuchó a las tres, pero la que llamó su atención e interés fue Afrodita, pues deseaba el amor de su vida. París así lo anunció: la manzana dirigida para la más bella es sin duda para Afrodita. Esto, desde luego, enfureció a las demás diosas, pero nada podían hacer, pues la decisión estaba tomada. Afrodita, cumpliendo con su promesa, infundió el amor en París y en Helena, esposa de Menelao, la más bella de la región. Pasaron los años y, de la unión de Peleo, Tetis había dado a luz a un niño, mismo que cumpliría con una antigua profecía que Prometeo le había entregado a la Nereida. Un día tendría un hijo, mismo que sería más grande que su padre. Es por ello que los dioses, al saber de aquella información, no se atrevían a tomar a Tetis, pues no querían poner en peligro su poder y ámbito de influencia. Aquiles era el nombre del niño que tuvo Tetis. Al solo nacer, Tetis quiso hacerle un ser inmortal, por lo que le sumergió en las aguas de la laguna Estigia. Sin embargo, el talón por el cual le sujetaba a su madre no se humedeció, por lo que permaneció vulnerable. En otra versión, Tetis lo ungía con ambrosía y quemaba las partes mortales para dar paso a un cuerpo perfecto. Pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo su esposa, Peleo interrumpió el ritual, arrebatando al niño de sus manos, antes de que lograra terminar la purificación. Esto dejó el talón del niño quemado y vulnerable. Al ver el imprudente acto de su esposo, Tetis abandonaría a ambos. Posteriormente, Peleo llevó a su hijo con Quirón, a quien le pidió que le criase y enseñase la disciplina de la batalla y el arte. Así que luego de reemplazar su talón quemado por el de un gigante llamado Dámiso, durante toda su vida, Quirón lo educó para ser un diestro cazador, arquero, curandero y orador. Incluso le daba de comer alimentos que aumentaban su valor y fuerza, como médula de oso, jabalíes enteros y entrañas de león, siendo cazados por el pequeño Aquiles. Con el tiempo, una vez que Aquiles se iba convirtiendo en un joven habilidoso, al mismo tiempo, París finalmente encontró a su amada Helena, quien se encontraba en Sparkle costs less and is just right for everyday messes. el castillo de Menelao, en donde fue bien recibido como viajero e incluso le invitaron a pasar la noche en el lugar. Pero durante el transcurso de la misma, los enamorados huyeron del lugar. Esto, por supuesto, significaba traición y guerra, así que todos los reyes y generales de Grecia fueron llamados a recuperar la custodia de su reina. Un viejo oráculo llamado Calcas vaticinó que, si Aquiles no participaba en la batalla, no podrían conquistar Troya, reino donde estaba Helena. Tetis, quien recibió otro vaticinio, sabía que su hijo moriría si iba al campo de batalla. Así que lo disfrazó de una doncella y la colocó en la corte del rey Licómenes. Con el tiempo, el joven guerrero despertaría su interés por las doncellas y, uniéndose a una de ellas, Deidamia, tuvo un hijo. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres cuando, disfrazado de un vendedor de ropas y joyas, trajo consigo un escudo y una lanza, armamento que llamó a la atención de Aquiles, y, una vez que las hubo tomado, Odiseo hizo sonar la trompeta de alarma, haciendo correr a las doncellas, pero Aquiles se plantó en el lugar, preparado para luchar. Al revelar su identidad, Odiseo consiguió así que participara en la expedición.
Las tropas aqueas habían zarpado hacia su destino, Troya, pero en el camino tuvieron que realizar una parada en Misia, territorio del rey Télefo, quien los trató como invasores, así que los atacó. Aquiles, siendo uno de los más diestros del destacamento, reaccionó rápidamente, hiriendo de gravedad al rey. Pero no era una herida cualquiera, no. Se trataba de una herida que nunca sanaría. El rey estaba condenado. Pero gracias a un oráculo, Odiseo le pudo curar y de esa manera continuar con el viaje. Pero si deseas saber más sobre los hechos de la guerra de Troya, te invito a que accedas al video que está apareciendo en la parte superior derecha. Una vez que las tropas griegas arribaron a las playas troyanas, Cicno, hijo de Poseidón, quien estaba del bando troyano, fue el primero, junto a su hijo, en batallar contra Aquiles. Cicno era inmune a las armas de hierro, por lo que en algunas versiones Aquiles le quita la vida con sus propias manos, estrangulándolo, o en otras, con una roca que impactó contra su cabeza. Su hijo también sucumbiría ante el gran héroe. Luego de esto, Aquiles se enamoró de un joven llamado Tríolo, que, en algunas ocasiones, se presentaba como hijo del mismísimo Apolo, y en otras, como hijo de Príamo. Al rechazar sus propuestas, no tuvo más remedio que huir de Aquiles. Una vez que logró entrar en el templo de Apolo, Aquiles, persiguiéndole, lo descubrió y lo decapitó, pues un rechazo era inaceptable. Un oráculo troyano afirmaría que, si Tríolo hubiera cumplido 20 años, Troya hubiera sido invencible, y, al momento de su ejecución en las manos de Aquiles, solo faltaba un año para ello. Durante la guerra, Aquiles fue un leal guerrero de las tropas aqueas. Sin embargo, hubo un momento en el que dejó de alzar sus armas contra los troyanos, pues tenía un terrible rencor contra Agamenón. Esto debido a que Agamenón había tomado para sí a la esclava de Aquiles, Briseida, asegurando que era el justo reemplazo por la liberación de Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. La mencionada mujer había sido tomada por la fuerza y convertida en esclava, pero su padre pediría a Apolo su ayuda, mismo que enviaría una gran plaga en las tropas griegas. Esa plaga fue un amargo trago para el bando aqueo. Calcas, el oráculo aseguró que Criseida debía ser custodiada por Aquiles, quien finalmente, por consejo del mismo oráculo, la devolvería a los troyanos. Al rehusarse a participar en el combate, Aquiles vio cómo las tropas troyanas estaban dominando la batalla. Agamenón, desesperado por la situación, envió a Odiseo y a otros jefes griegos para ofrecer la devolución de Briseida. Pero Aquiles rechazó la oferta, asegurando que volvería a casa como ellos también debían hacer. Después de despreciar a los jefes aqueos, Aquiles le pidió a su madre, Tetis, que intercediera a favor de los troyanos, convenciendo a Zeus que les insuflara su fuerza. Las plegarias del héroe fueron efectivas, pues las tropas troyanas persiguieron a los griegos hasta las playas donde habían desembarcado, y además de mermar su ejército, también saquearon sus barcos. A partir de este punto, uno de los compañeros y mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le rogó que participara en la batalla, pero solo logró que Aquiles les ordenara a sus mirmidones acompañarles en el frente de batalla, donde combatieron fieramente, poniendo un poco balanceada la confrontación. Sin embargo, Héctor, el gran héroe troyano, acabaría con la vida de Patroclo antes de que llegara a la ciudad de Troya. Cuando Aquiles recibió la noticia de la muerte de su amigo, lloró amargamente sobre su cuerpo, tomando su armadura con la que se disponía a combatir. Pero Tetis, su madre, le consoló haciendo que Hefesto fabricara una armadura mucho más resistente y especial, misma que llevaba consigo su famoso escudo, el escudo de Aquiles. Luego de recibirla, se unió finalmente a las fuerzas griegas, lleno de ira en busca de venganza contra Héctor. Su ira se vio reflejada en el campo de batalla, pues le arrebataría la vida a cientos de troyanos, tiñendo de rojo los ríos. Esto hizo que Escamandro, dios de los ríos que estaban cerca de Troya, se enfureciera y combatiera contra el héroe, quien luchó fieramente por su vida. Afortunadamente, gracias a Hera y a Hefesto, Escamandro no lograría ahogar a Aquiles. Tras muchas batallas y bajas, Aquiles finalmente encontró a Héctor cerca de las murallas de Troya, al cual persiguió. Atenea intercedería en el evento, pues se convirtió en Deifobo, hermano de Héctor,
a quien convenció de enfrentar a Aquiles, asegurándole la victoria. Aquiles y Héctor combatieron encarnizadamente. Ambos eran habilidosos guerreros, los mejores de sus respectivos bandos. Pero finalmente, Héctor sucumbiría cuando la lanza de Aquiles atravesaría su cuello. Pero antes de exhalar su último aliento, Héctor vaticinó que su hermano, París, acabaría con la vida de Aquiles. Luego de esto, Aquiles ataría el cuerpo de su enemigo a su carruaje, arrastrándolo por el campo de batalla durante 9 días. Tiempo después, mientras la guerra continuaba, la profecía de Héctor se cumpliría. Una flecha, que fue disparada por París y guiada por Apolo, atravesaría el talón de Aquiles, su único punto débil, haciendo que el héroe se desangrara hasta perder la vida. Tras la guerra, los huesos de Aquiles fueron puestos junto a los de Patroclo en la pira funeraria para llevar a cabo los rituales fúnebres correspondientes. La armadura de Aquiles fue un objeto de disputa entre Odiseo y Áyax el Grande. Ambos compitieron por ella, designándose cada uno como el más fiero entre los soldados griegos después de Aquiles. Odiseo ganó, y Áyax se volvió loco de dolor y angustia, y juró matar a sus compañeros. Así que empezó a matar vacas y ovejas, creyendo en su locura que eran soldados griegos. Entonces, cuando despertó de su locura, se quitó la vida en la playa, dejándose caer sobre la espada que anteriormente le había otorgado su enemigo favorito. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Interesante la historia del gran Aquiles. Ahí hay muchos datos que están escribiendo. Ustedes, felicidades a todos los alumnos que han estado participando. ¿Cuál era la debilidad? ¿En dónde radicaba la debilidad de Aquiles? En su tobillo. Talón. En el talón, ¿no? El llamaba el talón de Aquiles, ¿verdad? París, el hermano de Héctor, pues le da un flechazo a Aquiles y Aquiles pues muere. Nos vemos hoy día a las 2 de la tarde, mis queridos alumnos. Cuídense mucho. Nos vemos a las 2. Bye. ¿2 o 2?